Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV. El tema de hoy, perspectivas económicas e institucionales para este año 2020. ¿Cómo está, Santoro? Buenas noches. Estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes acá de Alternativas por Mira TV. Bueno, complacido de estar nuevamente en vivo con todos ustedes. Hoy tocaremos el tema financiero. Siempre empezando el año tenemos prácticamente nuestro asesor financiero de Alternativa, el profesor, el economista, profesor universitario Sergio Mesa. Él es doctor, está haciendo una tesis muy interesante, un segundo doctorado en materia de seguridad social. A ver si nos da un tiempito de tocar el tema tan importante. Pero siempre tocamos las perspectivas económicas del año en curso. Estaba conversando con nuestro invitado, la primera vez que nosotros lo trajimos acá, que fue en enero del año 2016, las reservas, nuestras reservas internacionales estaban basadas en 16.000 millones de dólares. Y hoy por hoy, si revisamos la página, al 31 de enero del 2020, las reservas han bajado a 6.810 millones de dólares. Y en liquidez tenemos nada más una reserva de 800 millones de dólares. Entonces, claro, estas cifras han bajado, el PIB no sé cómo está sometido, y hoy vamos a ver las perspectivas económicas. Y en la parte institucional también tenemos invitado al doctor Edgar Corrales. Nos avisó que viene está estribado en un movimiento de cola, tráfico, que los que también vemos, y vamos a tocar ese tema, no sé si tiene que ver con la reactivación de la economía o no, pero vemos más tráfico, se está retomando nuevamente el tráfico en las diferentes vías. Bueno, damos entonces la bienvenida con este tema muy importante porque hay muchas incógnitas. Una economía que prácticamente no es una economía, no podemos hablar de una economía dolarizada porque aquí se maneja el dólar, se maneja el euro, se maneja el bolívar, se maneja el trueque todavía, que ha sido un instrumento de herramienta, la utilización de las divisas, acceso a los bienes y servicios de quienes reciben divisas, pues tendrán directamente una conjetura en divisa. Muchos de los rubros son inclusive superiores a los precios internacionales de algunos bienes y consumo. Y después tenemos el tema del petro. Muchos venezolanos están confundidos con el petro. Nació el petro como una criptomoneda, como un criptoactivo, se maneja también como un instrumento financiero, se maneja también como un instrumento de medición de la economía, ¿verdad? Por fin, o una institución de petro que vamos a analizar. Vemos que hay como dos valores del petro. En cuanto al salario, se había establecido que era mitad de petro, ¿verdad? Vemos un petro para las partes arancelarias en cuanto al SAREN y pasaporte, vemos otro petro en cuanto a unas tasas arancelarias portuarias que ya se venían estableciendo. En fin, tenemos toda una especie de ofuscación confundida con una especie de incertidumbre para el venezolano. ¿Cómo va a proyectarse todo esto en la economía del 2020? Sergio, buenas noches, gracias por estar acá. Así es, bienvenido. Orlando. Gracias, Maribel, gracias por la invitación. Como siempre, contento de estar aquí con ustedes y con tu audiencia, que es muy, muy distinguida. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Bueno, vamos a hablar del petro, ¿no? El petro. ¿Qué es el petro? Finalmente, ¿qué es el petro, no? Bueno, el petro nace, como ya tú acertadamente lo dijiste, nace como una criptomoneda, se vende como una criptomoneda. El asunto es que las criptomonedas en el mundo tienen unas características muy particulares que no cumple el petro venezolano. Por ejemplo, la criptomoneda es una moneda virtual que no está ni respaldada por ningún gobierno ni por ningún tipo de reserva, por nada, solo por la confianza. ¿Y en qué otros países se aplica el petro? ¿O es solamente en Venezuela? El petro es creación de la genialidad del gobierno nacional. El petro no existe, en mi opinión. Esta es una opinión personal. Habrá mucha gente que lo podrá defender, pero para mí esa es una ficción. ¿Por qué? Porque no es una criptomoneda y la venden como una criptomoneda. Parece que alguien le dijo, eso no es una criptomoneda, no cumple con las características propias de una criptomoneda. Entonces le anexaron el criptoactivo. Ok, es un criptoactivo, pero ese criptoactivo tú lo puedes manejar como si fuera una unidad de cuenta. ¿En qué ley escribiste eso? ¿En dónde aparece eso en la literatura, en la doctrina de la economía monetaria? Que puede ser un criptoactivo, una unidad de cuenta para los efectos de respaldo de nuestra moneda nacional.
Eso no aparece, por lo menos en la literatura que yo haya leído, ¿no? No sé cuántos, más de 3 décadas de profesión. Entonces lo que ocurre con ese mal llamado criptoactivo es que es una entelequia, o sea, una entelequia instrumental de estos señores para inventar algo y zafarse un poco de las sanciones internacionales que están asociadas a todo lo que tiene que ver con el manejo del dólar en el escenario financiero internacional. De manera que para que fuese una criptomoneda tendría que tener eso. No podría estar respaldada por ningún tipo de reserva, no podría estar respaldada por ningún gobierno y tendría que ser una moneda virtual conceptualmente. Cuando se crea el Petro, disculpa, hace un par de años se crea el Petro, se crea la Superintendencia Nacional del Petro como tal, pues se creó toda una estructura, una ingeniería y estaba basada, como cualquier criptomoneda, sí, en este caso, en el yacimiento. O sea, la palabra yacimiento, la ley de hidrocarburos, es decir, bueno, es la certificación de que subterráneamente pues teníamos una reserva petrolera. Eso fue la primera versión que se estableció sobre el petro. Eso fueron las medidas económicas que no se lanzaron desde agosto del 2018. Ahora, ¿qué es el petro? ¿Cuál es la diferencia entre esta criptomoneda, si es una criptomoneda de verdad o es un instrumento de valor? ¿Cuál es la diferencia entre un Bitcoin, un Bitcoin o el petro como tal? Bueno, que el Bitcoin es una moneda virtual donde no va a aparecer ningún gobierno respaldando a las Bitcoin, donde no hay unas reservas definidas que respalden al Bitcoin, sino la confianza de todos los que participan en ese sistema. Eso es lo único que tienen las criptomonedas, cosa que no se parece en nada a lo que dice tener el petro como respaldo, que si un pozo petrolero, la zona de unos yacimientos que están en la faja del Orinoco, pero hasta ahí. Ahora recientemente acaban de hacer otra de estas cosas que ellos hacen y el valor del petro está sujeto un 50% al petróleo, 20% al diamante, 20% a oro y 10% al hierro como respaldo. Eso se anunció, se dijo, pero nadie sabe si eso está aplicando realmente así. Ahora, y a la hora de sacar cuentas, porque recientemente a través del gobierno y del presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que por lo menos lo que son los pasaportes se van a pagar en lo que es el equivalente al petro. O sea, por lo general este petro siempre va a subir, nunca va a bajar. O sea, no es como el dólar que un día está en un precio y al día siguiente en otro, o es algo que se mantiene. Bueno, si tú me dices que te haga una cuenta de por qué vale el petro lo que dicen ellos que vale. Porque comenzó con un valor y ya está en otro valor. Sí, inicialmente valía un petro, era el precio de un barril de petróleo, y que ellos establecieron así también de manera arbitraria en 60 dólares el barril. De allí que salió un cálculo que hicieron y dijeron entonces que el salario mínimo se anclaba a medio petro era 1.800 bolívares, era entonces el salario mínimo. Eso lo fueron modificando, dijeron también que el salario mínimo va a estar anclado al petro. Hay una cosa que se llama el anclaje monetario y el anclaje financiero. El anclaje monetario ocurre cuando una moneda de relativo menor valor, menor peso que otra, toma como respaldo una moneda como por ejemplo el dólar, el euro, y se ancla en ella y todas sus transacciones se hacen en función de ese tipo de cambio. Y está el otro que es el anclaje financiero. El anclaje financiero está referido a cómo esa moneda, ese signo monetario, se inserta en el sistema financiero internacional. Bueno, el petro no se ha podido insertar en el sistema financiero internacional y mucho menos como moneda de reserva, porque no lo es ni como criptomoneda ni como criptoactivo. Es más, hay una cosa que hace mucho daño a la credibilidad, a la confianza, y es el hecho de que nuestra Constitución dice que todas las reservas que tengamos en el subsuelo no pueden ser comprometidas para respaldar nada. Y el petro está respaldado, según ellos, como le acabo de decir ahora, por el petróleo, por el oro, por el diamante, el hierro, etcétera, etcétera. Se involucran a la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene una de las 3 funciones, la refundación, la reestructuración del Estado como tal. Bueno, se le puede dar una especie de control constitucional. Por ahí
Pero sí es verdad, nació de la ANC. El problema es que es como cuando tratamos de definir algo partiendo de una premisa falsa. Si uno parte de un razonamiento con una premisa, sobre la base de una premisa falsa, todo lo que sigue allí es falso. Igual pasa con la Asamblea Constituyente. Yo personalmente no reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente por la manera como fue constituida, como nació, y como yo una cantidad de personas, instituciones nacionales e internacionales. Es tanto así que no la reconocen en ninguna parte, en ningún país del mundo, salvo los amigos del gobierno, reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es otra ficción del Estado. Que tiene poder, sí, de facto, pues. O sea, ellos legislan para ellos y aplican para ellos la legislación que se les ocurra. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Y una cosa es tener el poder, y tú que eres abogado sabes más de esas cosas que yo, y la legitimidad para hacerlo. La Constitución, es que ellos han violado la Constitución como le ha dado la gana. Entonces, algo que parte violando de la Constitución no puede ser un instrumento que tenga validez legal en el contexto nacional y menos en el contexto internacional. Se le ha reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente ciertos tipos de poder, pues, bueno, tenemos una gobernadora en el Táchira que se sometió a juramentación de la ANC, porque gobierna como oposición para el pueblo tachirense, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue una decisión muy pragmática de la gobernadora. Sí. Si no, no iba a gobernar. Claro. Con lo que pasó con el del Zulia, que no se quiso, y le quitaron la gobernación, que democráticamente había ganado. Entonces, claro, en este juego de dictadura, pseudodictadura, yo la llamo dictadura, claro y raspado, porque eso es lo que son, lo que hay que tener un poquito de pulso, ¿no? ¿Quieres gobernar? ¿Quieres hacer? Bueno, los gobernadores que fueron y le rindieron pleitesía a la Asamblea Nacional Constituyente, se juramentaron ante ellos, bueno, están gobernando y algo más que menos están haciendo por su pueblo, por su gente, por la gente que votó por ellos. El problema, Maribel, Orlando, es que ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder. ¿Cómo hace uno pues que no llegue el FAES o un cuerpo de seguridad de eso? La oposición ni el ciudadano común tiene el poder para parar nada de eso, para enfrentarse a eso. Entonces, de hecho, ellos tienen el poder, pero de derecho no. De derecho no lo tienen. Y bueno, y se manifiesta claramente cuando las expresiones de la inmensa mayoría de los venezolanos quiere salir del gobierno. Claro. Sí, bueno, claro, se le estima desde el punto de vista de hecho, pero tiene la legitimidad de derecho estribado de repente en instituciones cuestionables, pero hay una elección, hay un CNE, un poder electoral que participó, etcétera. Ahora, fíjate que esta misma Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad?, también acaba de hacer una reforma tributaria para las transacciones en divisa. Ahora yo quisiera saber si se van a cumplir, en qué va a afectar la economía proyectada del 2020, en la industria, en el comercio, esta reforma tributaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, ya regresamos, quedamos con esta pregunta al aire, muy interesante. Ya regresamos con más alternativas y hablando del tema financiero. Con el tema. Bien, ya estamos de regreso más de su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV, hoy hablando acerca de la economía. Ya han llegado muchos mensajes de texto a través del 0414-807-5386, los cuales con mucho gusto vamos a leer entre unos instantes. Quedó una pregunta muy interesante que hiciste antes de ir al corte comercial. Sí, conversábamos con nuestro invitado, el economista, profesor universitario, doctor Sergio Mesa, que la Asamblea Nacional Constituyente, según poder, ella es un poder establecido. Si es de facto o es de jure, es estribado en algo incierto o cierto, pero acaba de hacer una reforma tributaria. Creo que está inclusive publicada ya, está publicada en Gaceta. Esta reforma tributaria ya hace una especie de referencia arancelaria, tributaria, no sé si es una tasa, cómo pueda denominárselo, un impuesto directo sobre las transacciones financieras en divisas, entre un 5 y a un 25%. Habrá una desobediencia tributaria, yo sé que hay alguna preocupación en cuanto
en las cámaras de industriales, en las cámaras comerciales del país, porque esto superaría pues los costos, los costes, los partes diarios. Bueno, yo lo que quiero es que si has analizado este tema, no sé si me salgo de tu programa, pero sé que es un problema latente, un problema de hoy, claro. Estamos grabando, estamos en vivo el 4 de febrero, y yo sé que será una perspectiva para el 2020. Sin duda, sin duda. Hemos hablado tantas oportunidades en tu programa, Orlando, Maribel, respecto a esto. ¿Qué ocurre? Para hacer cualquier actividad que corrija la inflación, que corrija la situación económica del país, es necesario aplicar un paquete de medidas económicas con armonía entre ellas. Elementos de política fiscal, de política monetaria, de política de rentas y de política económica internacional. Si eso no se hace en conjunto, es imposible que podamos resolver el problema económico nacional. Entonces, cuando hacen estas reformas así chucutas por un ente descalificado y demasiado puntual, que pareciera que obedece a intereses bien particulares, a intereses muy, no sé, inconfesables quizás, y le imponen una nueva tasa al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que se establece una sobretasa que va entre 5 y 25% para los consumos que sean cancelados en divisa, ¿ok? Y en otro tipo de criptomoneda. Excepción hecha al señor Petro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es decir, en las transacciones financieras que se traduce en divisa, con excepción de la utilización del petro. Al petro no le aplica esa tasa. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque quieren como imponer ese mal llamado criptoactivo, criptomoneda, para las transacciones normales que se dan en la economía, para que la gente piense, y la gente desde afuera que no conoce los intríngulis internos del país, crean que realmente ese petro existe. En mi opinión, el petro no existe. Sin embargo, profesor, yo creo que es importante también acotar que en el mes de diciembre hubo gente que de una forma, no sé si se le puede calificar arbitraria, pero estaban esperando lo correspondiente a lo que es el bono, el aguinaldo, y resulta que bueno, les llegó fue en petro y tuvieron que gastarlos en muchos establecimientos comerciales, que de hecho se comenzó a correr un rumor con respecto a que para ese momento el dólar estaba en 40.000 bolívares, y eso fue supuestamente, quiero que también nos aclare eso, si fue realmente un rumor o si está basado en la realidad, que eso fue lo que hizo que se incrementara el valor del dólar a casi el doble. Porque le dieron una posibilidad de bursátil, le dieron una posibilidad de gestión bursátil, y creo que había un link en donde podía ofrecerlo en la venta, pero cada vez que utilizaba tenía un costo, ¿no? El problema y hay gente que todavía, disculpa la interrupción, ni siquiera han podido gastar ese medio petro que fue depositado en sus cuentas. Porque hay una situación que sucedió ahí también con los comerciantes. Ajá, que no les pagaron después. Que utilizaban un link, de repente utilizaban el sistema activo del petro, luego los primeros 3 días le pagaron, se lo abonaban en su cuenta utilizando la banca pública, y no sé si lo han resuelto, pero tuvieron un mes con este detalle de que no le llegaban, no se traducía, había un problema de plataforma, no había una base económica. Donde la gran pregunta es quién fue el ganador y quién fue el perdedor recibiendo este medio petro en las cuentas. Bueno, yo creo que ahí perdió todo el mundo. Quizás en los primeros momentos las personas que recibieron ese bono en petro y pudieron comprar algunos bienes, bueno, chévere, está bien, lo obtuvieron, pero hubo muchas personas, que fue como se vendió, que hubieran querido dejarlo reunido para ahorrar, porque dicen que ese es un instrumento como una de las funciones del dinero, ¿verdad? Como unidad de cuenta y como depósito de valor que podían ahorrar en petro, y ese petro, a medida que aumentaba de valor, de precio, iba a constituir una ganancia para quien lo hiciera. Pues eso tampoco se dio, y la plataforma se volvió un zaperoco, como todo el desorden con que se maneja el gobierno, y al final muchos comerciantes no pudieron hacer efectivo el dinero, que a muchos se les ofrecieron que le iban a dar divisas por los petros, por recibir el petro, y a otros que le iban a depositar bolívares en sus cuentas, a unos le depositaron, a otros no. La información que se tiene de los gremios es que eso quedó muy por debajo de la expectativa que se tenía. Entonces, yo insisto, el señor Petro no funciona, y no puede funcionar, porque fíjense lo siguiente, una comparación que quiero hacerle a propósito de esto.
todos conocemos o tenemos información sobre el CELE, ZELL. ¿Qué significa? Que sí, es un mecanismo de pago. Es un mecanismo de pago, es un mecanismo de pago. Es una red de pagos digitales con sede en los Estados Unidos. De manera que la gente puede pagar, las que tienen tarjetas internacionales pueden pagar acá a cuenta a cargo de las cuentas que se tengan fuera del país, en los Estados Unidos. Y miren quiénes organizan esto. Esa es la empresa Early Warning Service, traducido servicio de alerta temprana, fundada en el 2017. Ofrece servicios a bancos como, miren estos banquitos: Capital One, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank, US Bank, Citibank y Wells Fargo. Esa es la crema innata del sistema financiero norteamericano. Entonces no podemos comparar este servicio que da esta empresa, Early Warning Service, con tanta eficiencia y con el respaldo de todas estas instituciones de reconocida trayectoria y prestigio mundial. No podemos comparar eso con el Petro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Petro es solamente el gobierno venezolano, con el desprestigio nacional e internacional que tiene y la falta de credibilidad que tiene, el que está respaldando algo. Díganme ustedes, ¿qué pasa si una persona de dudosa reputación les está vendiendo algo? ¿Cuál es la primera reacción? Duda. Y en el comercio, en el manejo del dinero, no puede haber nada de eso. Todo lo contrario. Lo que hace fuerte a las economías es la confianza que se tenga. Si no hay confianza, no hay nada. La confianza soporta todo. Entonces, el Petro, lamentablemente, y lo dicen, aquí tengo también, por cierto, una información del Banco Central de Venezuela, que reseña las transacciones que se hicieron en distintas monedas, ¿no? Y se fija el tipo de cambio de referencia. Esto es el día 3 de ayer. Dicen que ayer estaba superior al libre. La referencia del Banco Central de Venezuela en cuanto a divisas. No. Hoy estaba para la venta en 72.941,82 céntimos el dólar oficial. Sí. Y el Petro, ¿verdad? Como no se transó nada, no hubo posibilidad de modificar la tasa de referencia, y entonces se mantuvo en 4.376.509,69 céntimos. ¿Quién establece ese valor del Petro? Yo creo que no sé si es el Banco Central de Venezuela, no tiene nada que ver. No, sí, el Banco Central. El cálculo, ellos han anunciado muchas formas de hacerlo, como comentábamos en el espacio anterior. Primero lo fijaron al valor del precio del barril de petróleo. Hoy día, con tantos anuncios, hay una gran confusión. A eso me refiero. Hay una gran confusión. Sin embargo, el Banco Central publica, porque esta es una publicación del Banco Central, el valor del petro. ¿Cuánto vale el petro? Y todos los aranceles universitarios, todas las cosas que ellos le ha dado la gana de tasarlos en petro, lo tasan en petro. Justamente eso quería preguntarle, profesor Sergio Mesa, con respecto a lo que tiene que ver el pasaporte. Un tema que es de gran interés, bueno, para las personas quienes desean viajar, quienes desean irse del país, por negocios, por lo que sea. Es un equivalente casi a 15 millones de bolívares, donde la gente, evidentemente, la moneda o lo que recibe no es en petro, claro, sino en bolívares. Y si tomamos en cuenta el sueldo que tenemos en la actualidad establecido por el gobierno, o sea, para poder sacar un pasaporte, bueno, se requiere, no sé, creo que aproximadamente más de 1 año y medio para reunirlo, ¿no? Sí, de trabajo. 7 años decían por ahí unos cálculos. 7 años, entonces bueno, 1 año y medio se quedó corto. Ajá. Sí. Bueno, fíjense lo siguiente, y yo por curiosidad, porque como anunciaron eso y con la reforma esa fiscal tributaria que anunciaron, valga la redundancia, me puse a investigar y conseguí aquí los pasos. ¿Cómo adquirir los petros? Se hace en 6 pasos. Vamos a comentar cada uno de ellos para que vean. Debes descargar en la billetera digital Petro Wallet, ¿verdad? Esto se hace ingresando al portal web, un portal que tiene el gobierno. En este caso es nuestra billetera propia digital. Nuestra billetera, exactamente. ¿Cuál es la página web donde nuestros televidentes podrían Petro.gov
petro.gov.be. Petro.gov.be. Exactamente. Entonces la opción descargar, descarga la aplicación, después aparecerán dos opciones para el usuario, ya sea tener disponibilidad en divisa. Ojo, disponibilidad en divisa. Yo creo que nadie en su sano juicio en Venezuela tiene disponibilidad en divisa en ninguna de las cuentas, porque los bancos nacionales, bueno, o criptoactivos a través de la Tesorería Nacional. El tercer paso es, deberá registrarse en la página del Petro anteriormente mencionada. Luego, la Tesorería Nacional de Criptoactivos valida la información para establecer las coordenadas de pago, cómo van a pagar para adquirir el Petro. Luego el usuario tendrá que pagar en divisas o en monedas virtuales y recibe la confirmación del pago mediante la verificación de tesorería. Una vez confirmado el pago, la tesorería envía la cantidad de Petro correspondiente al wallet del usuario. Eso es una manera. Hay otra vía que es por la modalidad del carnet de la patria. Ustedes saben que existe esa plataforma que llaman la plataforma Patria y también son seis pasos. Lo resumo rápidamente. Para comprar metros con bolívares puedes obtenerlos pasando los bolívares de dicha moneda virtual que se depositará en tu Petro Wallet. Ingresa al portal Patria, coloca el número de usuario, etcétera, etcétera, y consiga una opción que se llama monedero. Por esa opción, el tercer paso es dar clic a la opción Wallet Petro y después conectar. Imagínense un señor de la tercera edad tratando de hacer todo esto, ¿no? Aparecerá una casilla para rellenar, que son colocar el mismo correo, bla, 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 bla. El quinto paso, también debes colocar la dirección wallet, que es como la identificación de tu billetera digital, y le das clac y finalizar. Y finalmente, te va a la opción wallet en la página de Patria y pasas tu dinero, el que tengas disponible en bolívares, a petros. La pregunta que yo me hago, ¿cuánta gente tiene bolívares en la plataforma Petro? En la billetera es nadie. Primero porque nadie ahorra en este país. Nadie deja un solo centavo en las cuentas porque el dinero en segundos, en minutos, pierde valor. Entonces, ¿te das cuenta que ya el banco, yo no sé qué función podrá tener un banco, ya, de hecho hay hasta menos cajeros, menos taquilla? Sí. Claro. Porque no es la misma función financiera de antes, sino un instrumento como para tener algo efectivo, pero todo. Pero fíjate que estamos hablando de la perspectiva económica para el 2020 y llevo casi mitad del programa hablando del Petro. O sea que el Petro es la perspectiva económica para el 2020. No, el gobierno se va a tener que rendir lo mismo que ocurrió con el bendito dólar. Que el dólar allá, que la criminal página web, la voy a mencionar, Dollar Today, que es la que, bueno, ahora hay no sé cuántas páginas que informan sobre el precio del dólar paralelo. Claro, ya está dentro del marco legal porque se legisló en función de eso. Pero las expectativas para este año y el que viene son muy negras. Yo tengo una cifra por acá. Vamos a corte. Sobre esas cifras negras, oscuras y sobre todo tocando la parte del dólar, que es la moneda que está prevaleciendo en la actualidad en nuestro país. Vamos a conversar, así que no se aparten de las pantallas. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos hablando sobre la parte financiera con el profesor universitario, el economista Sergio Mesa, y estamos hablando de varios tópicos sobre nuestro tema, la perspectiva económica para el 2020. Yo empezando esta segunda mitad, pues quiero darle un grato saludo a la abogada Graciela González, que está ahí, pues, en consonancia con este espacio Alternativa, como todos los martes, pues, y también ha hecho intervención sobre este tema que estabas hablando. Hablando de la perspectiva económica, nos dijiste algo un poquito curioso, cerrando el ciclo anterior, que te tenía cifras negras. ¿De qué se tratan estas cifras negras? Bueno, sí. Ustedes saben que el Banco Central de Venezuela publica muy poco con respecto a la situación económica del país, a ¿cómo se llaman? Los indicadores macroeconómicos. Y cuando los publica, se ven a la clara que están maquilladas esas cifras, ¿no?
no lo digo yo, lo dice todo el mundo, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales dudan de la información que le suministran las autoridades venezolanas y hacen sus propias proyecciones. Entonces, en función de eso, yo me baso en lo que el Fondo Monetario y otros organismos multilaterales toman en consideración para hacer sus cálculos, que lo hacen expertos y no gente improvisada en materia económica y financiera. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí las perspectivas para este año. Se estima que va a haber una caída del Producto Interno Bruto de 25%, cuando este año que cerró hubo una caída del Producto Interno Bruto del 35%. Eso quiere decir que la economía... ¿Eso cómo influye en la economía? Bueno, es que esa es la economía. El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que mide en términos monetarios la cantidad de bienes y servicios que produce la economía de un país durante un periodo, por lo general de un año, ¿ok? Y que se hacen con medios de producción localizados en el territorio nacional. Lo que quiere decir que eso nos va a demostrar cuántas camisas, bienes finales, ¿verdad? Cuántas camisas se construyeron, cuántos kilómetros de carretera, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántos puertos, cuántos aeropuertos, cuántos quintales de café, cuántas toneladas de azúcar, o sea, todo eso lo muestra el Producto Interno Bruto. De manera que si ese Producto Interno se reduce, se está diciendo que se redujo la economía. La economía entonces se contrajo en el año 2019, que acaba de finalizar, en un 35%, y lo que dice el Fondo Monetario Internacional de manera conservadora, porque apenas comenzamos el año, es que para este año 2020 tendrá una contracción por lo menos de 25%. Y esto ya es bastante grave porque teníamos una reducción acumulada del Producto Interno Bruto de 65% a partir del 2013. Ahora, ¿en qué se traduce eso al consumidor? Al consumidor, bueno, que tiene menos productos en el mercado, que los pocos que existen por aquello de la oferta y la demanda, ¿verdad? Van a aumentar de precio. Acuérdate que la escasez es el gran estimulador para el crecimiento de los precios. Ahora bien, porque ha cambiado un poco el panorama con respecto a eso de la escasez. Hubo un tiempo donde no se conseguía absolutamente casi nada. Ahora vemos los estantes con diferentes marcas, con varios productos, pero el problema está en el precio. Así es. Con esto que usted acaba de indicar, ¿vamos a regresar otra vez a lo que es la escasez de los productos? Porque antes la gente decía, no importa, lo importante es que haya productos, no importa que sean caros, pero que haya productos. En la actualidad hay productos, pero son tan caros que igual la gente, Bueno, la mayoría no los puede adquirir. Una economía de bodegones, una economía de extracción irregular. Sí. Y eso ahí es relativo, ¿no? Es muy relativo. El asunto que ocurre con esta cuestión de que hay es que el salario del trabajador no alcanza para nada. Claro, sobre todo si no está dolarizado, porque todo se está comprando en divisas. Es que nada. Tímidamente una que otra empresa privada le da un bonito a la alta gerencia, no se lo da a todos los trabajadores, que es el grueso de la población. Un bonito le da $100, $200 para redondearle los ingresos, pero eso no es suficiente. Sí. Eso no es suficiente. Entonces, además de que hay menos gente demandando bienes, porque la diáspora está cercana a los 6 millones, según la ANUR, a los 6 millones de venezolanos que han salido del país, y eso es, por lo general, población económicamente activa en un porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces es la gente que compra, es la gente que demanda bienes y servicios. Entonces, primero, se ha contraído la cantidad de demandantes y el volumen de la demanda, vale decir que hay menos gente comprando, pues entonces hay menos productos que se ofrecen. Y eso trae como consecuencia que los precios aumenten. Y más aún, como muchos de esos productos se transan en dólares, porque en los bodegones lo que son casi todos productos importados, entonces ocurre que el común de los venezolanos no tiene suficiente dinero para adquirir los dólares para poder hacer frente a esos pagos en divisas. ¿Y cómo entonces se justifica que cada día hayan más y más bodegones con estos productos importados y a unos precios bastante elevados? Bueno, porque si no hay quien compre, entonces ¿para qué siguen poniendo bodegones? Yo no quiero ser, pero ¿cómo es que dicen? Duda y acertarás, es así que dice el viejo refrán venezolano. Los bodegones es otra de las ficciones que dicen por ahí, no, que el gobierno la promueve inclusive.
el manejo de los dólares ha estabilizado la economía y el crecimiento de una cantidad enorme de bodegones manifiesta el bienestar de la economía. Eso es mentira. El bodegón, ¿quién va al bodegón? Un nicho, un target de personas pequeñas. Hay mucha gente que puede un bodegón, porque todo te lo cobran en dólares. Todos los que ¿Cuánta gente tengan recibe acceso dólares? a divisas, o bien sea euros o dólares, y que puedan de una vez utilizarlo para pagar esos precios. De población, un tipo Así específico de usuarios, Así es. consumidores. Fíjate, yo estaba revisando cuánta gente recibe remesas de su familia. Entonces, interesante. Sí, por ahí dijo el colega Guerra, diputado, que en Venezuela estaba más o menos cercano a 3.000 millones de dólares al año que recibían los venezolanos por remesa, y que eso era equivalente más o menos, y que superaba las exportaciones no petroleras del país. Claro, 3.000 millones de dólares es una cifra importante. En el año. En remesas. Sí, en el año, sí. Claro. Entonces, la mitad de la reserva casi. Pues te lo voy a decir, si las reservas están en 6.800, es como el 45% de la reserva Así internacional. Entonces, en promedio, las familias venezolanas reciben, dice también un economista, Leonardo Vera, lo voy a mencionar, profesor de la Universidad Central, unos $90 mensuales las familias venezolanas. Pero explica también este colega que son 3,4 millones de familias. ¿Okay? Esas 3,4 millones de familias reciben esa cantidad de dinero. Entonces, cuando hacemos la cuenta, bolívares más, bolívares menos, eso da aproximadamente 3.260 millones de dólares al año. Pero la remesa hace algo de base a la economía venezolana. Sin duda, sin duda. Y es a eso a lo que le quiere poner la mano el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿De qué forma? O sea, ¿le quitaría como un impuesto para las personas que reciben estas remesas? Ajá, lo acabamos de señalar. La reforma tributaria. La reforma, el que paga en divisas tiene que pagar un impuesto. ¿A dónde va ese impuesto? Al gobierno. Pero además de eso, toda la trama, los obstáculos que se ponen para que el venezolano reciba de afuera la divisa en efectivo, son todas. Hasta hace poco a la gente que llevaba con efectivo, con divisa en el bolsillo, se la quitaba la Guardia Nacional. ¿Ves? Hasta que dijeron, no, porque ellos mismos fueron víctimas de muchas cosas. Pero tú sabes que hay control cambiario, hay una deslimitación al control cambiario, pero no hay control cambiario. Prácticamente no hay, pero hay y no hay. Yo sé que, pero hay algunas, por ejemplo, vas a hacer una venta en vehículos. O sea, ¿quién vende un vehículo en bolívares? Vas a vender un vehículo, no sé, en $2.500, y resulta que tú vas a un otorgamiento, te dicen no lo puedes plasmar sobre el documento. Pero de repente un arrendamiento sí, o de repente una venta de inmueble no. Entonces, ¿en qué se basa la economía? O sea, todavía hay algo de control ahí en cuanto a la materialización. Pero igual la gente vende, que no lo coloque en el papel desde el punto de vista legal. Entonces terminan simulando una cifra. Entonces no es tampoco la formalidad que se debe compenetrar en todo este tipo de otorgamientos. Acuérdate que estamos en un país en donde lo opaco, lo turbio, lo nebuloso, lo oscuro es lo que predomina. Cuando tú te mueves bien en ese ambiente, en esa dimensión, puedes hacer muchas cosas, pero el que no es diestro para manejarse en ese ambiente, pues pasa mucho trabajo, que es la mayoría de las personas. La última vez que usted asistió a nuestro programa, que siempre ha sido muy asertivo, y por eso nos encanta que venga para acá, para Alternativas, Gracias. Dijo que iba a llegar un momento en la economía venezolana donde el dólar iba a desaparecer. Sin embargo, iba a desaparecer en el sentido de que ya no iba a haber tantos billetes en circulación, en ese sentido, okay. Que iba a disminuir. Sin embargo, vemos por los controles, estamos con los controles en ese tiempo. Sin embargo, vemos que en la actualidad, vemos la gente en las panaderías y en cualquier establecimiento pagando en dólares, y las cajeras tienen más dólares que bolívares en sus cajas registradoras. Precisamente, porque no hay bolívares, no hay billetes, el cono monetario se extinguió, se pulverizó, el cono monetario venezolano, no hay billetes. Entonces los dólares, ¿de dónde vienen los dólares? Remesa, vamos a hablar del aspecto sano, pues. El aspecto legal. Ajá, sí. Vienen de las remesas, vienen de uno que otro exportador que trae los
sus divisas al mercado, De uno que otro turista, de actividades legitimidad marginales. y de la deslegitimidad también, lamentablemente, Ajá, claro. pero sí. también viene del contrabando, de Claro, gasolina exacto. y de otras cosas más, y de narcotráfico y de otras cosas que quién sabe cuántos delitos implican, ¿no? De manera que es muy fácil, que era donde no quería llegar, pero lo tengo que decir, el lavado de dólares, o sea, hacer parecer ante la comunidad nacional e internacional que los negocios que se montan a partir de esas grandes fortunas, malavidas y que se financian en dólares, esos espejismos, bodegones y toda esa cantidad de negocios sirven precisamente para legitimar esos capitales malavidos. Y esa es parte, lo dicen los expertos, y en estos días estaba leyendo una tesis de un estudiante de posgrado que hablaba sobre la legitimación de capitales, una tesis muy interesante y expresaba la manera como legitiman capitales aquí, pero de una manera así brutal. Entonces, eso es parte, Pero y yo creo que ese es el grueso. De obra, infraestructura privada, edificación, porque es que yo no veo a dónde aplicarían pues ese supuesto lavado. Pero es que vemos por ahí, tú no has pasado Orlando, aquí mismo en la Panamericana, chico, 3, 4 centros comerciales construidos hace 1 o 2 años vacíos. Bueno, Y si te corres tú el vas al territorio estado de Aragua, nacional, Guárico, Yaracuy, hay muchos centros comerciales, de repente hechos también por particulares que creyeron una proyección financiera y están vacíos. Pero yo no creo que provenga de ese tipo de actividad. bueno, acuérdate que el delito siempre se hace de manera subrepticia, nunca es tan obvio, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vemos, no estoy juzgando a ninguna persona porque la intención no es esa. Sí. La intención es plasmar el problema que nos afecta a todos y ver que las autoridades correspondientes pues tomen cartas en el asunto. Sí, nos quedan escasos minutos y por acá nos están preguntando para responder cuando regresemos de esta pausa publicitaria algo que tiene que ver con los arrendamientos y la pregunta va para Santoro. Dice la señora Claudia Pérez que tiene 16 años en un local y que cuánto le otorga la ley o cuál es el tiempo que le da para entregar ese establecimiento, ese local. Vamos a cumplir un corte comercial, ya regresamos con más de Alternativas. Estamos de vuelta en la última parte de tu espacio Alternativas. Estamos en vivo directo. Recuerden que puedes comunicarte con nosotros vía texto a través del 0414-272-5476. Ahí está, en la parte posterior del visor. Y a través del móvil 0414-807-5386. Por cierto, Santoro, la respuesta también para la señora Claudia. Tiene 16 años en un local. ¿Cuánto le otorga la ley o cuál es el tiempo para poderlo entregar? Claro, eso se denomina una norma de orden público, está en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliario y se llama prórroga legal. Es decir, potestativamente el inquilino, el arrendatario, tiene la facultad de utilizar una prórroga. Si te piden, por ejemplo, mira, el fenecimiento del contrato, por ejemplo, el contrato se termina, no sé, el 30 de mayo, por decir una cosa. Al fenecimiento del contrato, usted deberá devolver el inmueble porque el contrato de arrendamiento lo establece y si tienes la potestad de decir, bueno, yo a partir de ese momento del día, de las 12 de la noche del día que se me ofrece el contrato, voy a optar por la potestad de orden público que me da la ley, artículo 38, de utilizar lo que se llama prórroga legal. Entonces, jugando un poco con la memoria, por un año, un contrato de un año te dan 6 meses, por 2 años te dan 1 año, por 3 años te dan 1 año, por 5 años más te dan 3 años de prórroga legal, ¿verdad? Y creo que es lo máximo que establece la ley, ¿no? Y obviamente se van a seguir las mismas condiciones contractuales de la última potestad de la relación jurídica de arrendamiento, hay obligación de pagar el canon de arrendamiento. Ahora, lo que no está muy claro ahorita es cuáles son los aumentos anuales, ¿verdad? Hay un proceso de regulación, hay materia de arrendamiento de uso comercial y hay materia de arrendamiento de inmueble para vivienda que se había sometido a una congelación, no se está prácticamente respetando porque la oferta y demanda en cuanto al campo inmobiliario arrendaticio mermó, porque hay leyes que aventajan
todo aquel usuario que detenta un inmueble en calidad de vivienda. Entonces, todo lo que comporte la utilización del inmueble debe primero agotarse en ciertas pautas administrativas, como garantizarle una vivienda y un procedimiento especial muy diferente si es el uso comercial. Claro, Entonces, pero particularmente en el uso comercial, si tiene 16 años, ¿cuánto es el tiempo estimado que jugando tendría un poco que para darle? memoria, creo que el plazo máximo es 5 años. 5 años aproximadamente. Sí, tiene que pagar. ¿Y si no llegan a acuerdos con la parte económica del canon de arrendamiento? Ella tiene la potestad de activar el proceso de consignación ante el tribunal competente, el tribunal municipal, es decir, tiene la potestad de que si no hay acuerdo en cuanto al canon de arrendamiento, la obligación principal de todo arrendatario es mantenerse en estado de solvencia, y de todo arrendador pues, es darle el uso y disfrute y disposición en arrendamiento. Entonces, como la del arrendatario es precisamente estar en estado de solvencia, la ley lo faculta, lo ampara con un proceso consignatorio, porque tendrás 15 días, ¿verdad?, siguiente al mes al mes que corresponde el pago, para ir al tribunal, realizar un proceso de consignación, un escrito: estoy consignando el canon que me corresponde para mantener en estado de solvencia, que aunque no se logre notificar el arrendador, pues basta la sola constancia judicial de que estás cumpliendo con esa consignación y obviamente con tu estado de solvencia. Entonces, en caso de no compenetrarse en un acuerdo económico en cuanto a la pensión de arrendamiento mensual. Bien, la señora Claudia te da por acá las gracias. Ahora sí, la parte económica. Es una clase magistral que le dice. Así es. Ante esta situación y este panorama tan oscuro, ¿qué debe hacer la gente entonces? ¿Vamos a sacar pañuelos y nos ponemos a llorar? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esta economía? Alguien monta un negocio de pañuelos y gana plata, ¿no? Pero lo que debemos hacer es tratar de dolarizar nuestros ingresos, como todo lo que es la venta de bienes y servicios está basado en dólares. Bueno, cada vez que usted hace una consulta, usted la cobra en dólares. Cada vez que usted hace su trabajo cotidiano, usted lo tiene que cobrar en dólares. El problema es que ese 40% de empleados, de trabajadores que emplea el gobierno, gana salarios miserables, miserables, y que de ninguna forma pueden competir con el precio de la divisa. Esa es otra, mira, no pueden cobrar divisas los empleados públicos. Obviamente ellos marcan una economía alternativa, no quiero decir cómo la hacen, lamentablemente, yo no sé si llamarlo irregularmente un acto de corrupción, es decir, porque no se alcanza. Es un acto de corrupción, pero es que muchas veces nosotros entendemos la posición de funcionario público, no la justifico. Y si tú quieres de verdad resolver algo que tenga que ver con la gestión administrativa o de la administración pública, bueno, utilizas la mojadita, ¿no? Pero fíjate, los trabajadores bancarios, financieros, bursátiles también se les prohíbe cobrar en divisa. Imagínate tú cómo hacen para el acceso a bienes y servicios. Es como una economía dividida en tres. El bodegón no está para el que no cobra pues en divisas, y el que cobra en divisas obviamente está buscando el mejor de los precios. Por eso que las cajas CLAC, la bolsa CLAC es una función muy primordial para abastecer una familia venezolana. Claro, hay una distorsión tan grande en donde al final del día el gran perdedor es el que menos tiene. Claro. Es el que menos tiene. El que no tiene acceso a una divisa no tiene ninguna oportunidad. El empleado público no tiene ninguna oportunidad. Se supone que nuestra constitución es para incluir a los más menesterosos. Pues, otra ficción del discurso político del gobierno. Sí. ¿Sabes qué extraño yo? Aquella Venezuela donde acudías a una institución financiera, privada o pública, te establecía tu balance, se sondeaba algún tipo de comprobación y te daban un crédito, bien sea para tus muebles, sea para tu nevera, para tu electrodoméstico, para tu vehículo, hasta inclusive para reparar el hogar. Ya esa economía existe. ¿Para qué existen los bancos? No solo los bancos, las tiendas. ¿Se acuerdan del famoso fiado aquel, el que la compra a crédito? Claro. De esas grandes tiendas que daban eso. Bueno, eso pasó a mejor vida. Y el sistema financiero, ojo, el sistema financiero nacional está en pico de Zamuro. El sistema financiero, cuidado si no lo nacionalizan, porque el sistema financiero no puede tener ganancias. ¿Por qué? Porque el banco... ¿Qué significa nacionalización del sistema financiero? ¿La banca privada pasa al Estado? Pasa al Estado, que es el único que puede cargar con tantas pérdidas. Pues. ¿Por qué? Porque el negocio del banco es intermediar. Tú tienes exceso de dinero y ella tiene déficit de dinero. Yo, institución financiera, recibo tus depósitos y te pago una tasa
así, que llamamos tasa pasiva. Ella viene a pedir prestado aquí a esta institución financiera y yo le cobro una tasa así, tasa activa. Entonces el diferencial de Tasas eso... dolarizadas también aplica la banca pública acá para los industriales. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no puedo hacer ese trabajo, ¿por qué? Porque el dinero que yo recibo de ti, ¿verdad? 80%, 60% o 100%, tengo que enterarlo al Banco Central. ¿Con qué le presto a ella? Lo que llaman el encaje legal marginal. Lo colocaron al 100% como evitando crédito. Y ¿no? el encaje legal normal lo pusieron en 60%. 60. ¿Qué le queda a la banca para prestar? Nada, casi nada. De manera que ya está perdiendo su función. Además de eso, está el asunto de la capitalización de la banca. Comentaban estos días uno de estos opinadores, muy mediático por cierto, y decía cosas muy ciertas. 300 millones de dólares, ¿verdad? Que cualquier banquito colombiano lo maneja, es todo lo que maneja la banca venezolana. De manera que eso está a punto de extinguirse. Yo no sé cómo están guapeando de verdad la banca para mantenerse operativa. Pero yo tengo muchísimo temor, porque esas son los últimos sablazos que las dictaduras hacen. Yo me voy a coger la banca para mí. Ya tenemos, buena parte del sistema financiero está en manos del gobierno. Los bancos más grandes del país están en manos del gobierno, a excepción de los dos grandotes de tradición en Venezuela. Pero a mí me asusta la idea, porque eso sí es el acabose, ¿eh? Porque la finanza es una cuestión muy delicada, como la economía. La economía funciona algo así como la justicia divina. Cuando no invertimos cuando teníamos que invertir, nos los cobra la situación, ¿verdad? O sea, lo bueno que hacemos nos beneficia y lo malo que hacemos nos lo cobra la economía. Entonces, en Venezuela estamos haciendo cosas muy malas. Se decía antes, cuando llegaba el señor que se murió, expresidente, y nacionalizaba, ¿y qué es aquello, señor alcalde? Nacionalícese, y se decía, oye, eso no lo puedes hacer porque estás acabando con el aparato productivo y vamos a tener una escasez y vamos a llegar a una situación que va a ser inviable. Y mira, llegamos a eso. No tenemos que comer, tenemos que importarlo todo. Claro, si nos ponemos a revisar las tesis marxistas y las tesis de estos dictadores de ideología socialista, ese es el libreto. Vamos a poner al pueblo a pasar hambre para que dependa de nosotros. Vamos a hacerlo más ignorante para que dependa de nosotros. Vamos a hacerlo vamos a ocuparlo más en sus propias necesidades personales para que se olvide de la protesta y se olvide de todo. Yo quisiera hacer un paréntesis para lo que nuestro televidente que opina un poco adverso a la posición filosófica que sostiene. Es decir, claro. Yo veo cómo está la situación. O sea, no podemos escondernos detrás de esta crisis que nos pega a todos los sectores. Aquí nadie puede decir que le alcanza el dinero. Así es. Pero también he hablado mucha convicción con personas que le he preguntado cómo te has sentido. O sea, y en cierto modo dice mal, pero ningún otro esquema gubernamental había hecho llegar a mi casa, o sea, una bolsa más directa. Yo decir, o se acostumbraron a un sistema y lo agradecen, porque claro, yo también pensaba cuando tú ibas a la bodega de la esquina y conseguías todos los enseres. O cuando podías llenar tu carrito de mercado hasta arriba y eras feliz, claro, por ejemplo. Pero se conforman y muchas personas están contentas con la posición, o se acostumbraron al sistema de obtener la bolsa. Y de cierto modo, no sé dónde ha llegado algún tipo hasta de medicamentos que de repente se acabó. Se estaban dando una especie de beneficio que ya no lo vemos más. No se trata de la ayuda, no sé si se trata de la ayuda económica que entró por el otro lado, no sé si se trata de la ayuda de la embarcación china con medicamentos, pero eso se acabó. Y en cierto momento yo llegué a hablar con personas que estaban hasta agradecidas de esta parte. Por eso quise hacer un poquito objetivo, un poquito equilibrado con el comentario. ¿Cómo que es eso? Se llama el síndrome de Estocolmo, de aquel secuestrado que... Del que secuestra y a veces termina la víctima enamorándose del secuestrador. Entonces estamos en esa situación. Bueno, te corto las piernas y después tienes que agradecerme porque te di una silla de ruedas, por favor. No podemos ser tan estrictos. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que está pasando en Venezuela
llámese como se llame el dirigente político de esa ideología, no le puede explicar al país de una manera sensata, de una manera lógica, de una manera convincente, por qué tenemos que estar en la situación que estamos. Nosotros atravesamos por un periodo de bonanza brutal que ningún otro país en América Latina había tenido durante la época de las vacas gordas, de los precios elevadísimos del petróleo. Sí. Tuvimos la oportunidad, o sea, y cuando le digo la oportunidad, es una oportunidad total, tiempo, porque el presidente, ¿cómo se llamaba? Chávez, tuvo liderazgo, tuvo pueblo, tuvo tiempo y tuvo dinero para construir una Venezuela de oro. Y lo que hizo fue despilfarrar y derrochar y todo lo que pasó y todo bueno, eso derivó en esta locura que tenemos hoy. Entonces, la pregunta y la única conclusión a la que hay que llegar es que eso es un hecho deliberado. Eso se hizo con la intención de sometimiento, y así lo hacía Hitler, y así lo hizo Stalin, y así lo hizo Fidel Castro, y así lo hace el coreano, el de Corea del Norte. O sea, es un libreto que siguen estos dictadores para someter a los pueblos. Yo le diría al televidente que esa es mi opinión personal. Tomen objetivamente su propio análisis. Claro. Esa es mi opinión personal. Se está diciendo, claro. Es una opinión personal para comprometer ni el programa ni la estación, ¿no? Claro, y retomando o tomando en consideración su opinión, entonces el pueblo como tal, digamos que mediante esa asfixia, ¿qué podría hacer? Me van a hacer decir cosas que no quiero decir, pero el pueblo tiene que relevarse. Fíjense bien, rebelarse contra eso. El artículo 350 de la Constitución lo dice claramente, y el 333 dice, cuando la Constitución es violada o se pretende cambiarla, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene la obligación de contribuir a que sea restablecido el orden constitucional. Eso es absolutamente constitucional y legal. La otra es el 350. El 350 que nos dice que no debemos estar, parafraseándolo un poco, ¿no? Que no debemos estar sometidos a una legislación que ha sido concebida de una manera distinta a lo que establece la norma constitucional. Entonces, cuando no reconocemos, de acuerdo al 350 constitucional, no reconocemos autoridad ni legislación, estamos en un derecho, estamos ejerciendo nuestro derecho. Ahora, claro, es difícil. Ahorita a lo mejor yo salgo y me agarran y me llevan preso. No, esperemos que no, pero pareciera que ya la gente tampoco quiere protestar, o sea, pareciera que ya la gente lo que quiere es trabajar y vivir tranquilo, ¿no? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Porque el problema es ese. Yo quiero trabajar, yo quiero ganar dinero, y todos los que están, que no les alcanza el dinero, queremos trabajar, y algunos trabajamos, tenemos 3 y 4 trabajos, y hacemos 4 o 5 actividades para poder compensar. Se trabaja 4 veces más y se produce menos. La mitad, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, y yo le digo, miren, es que lo han dicho ellos lo dicen, no podemos dejar que los pobres pasen a clase media porque se van a convertir, claro, lo dijo el gobernador de este estado. Eso es un hecho público, notorio y comunicacional. Ellos lo dicen sin ningún tapujo ya. Entonces, dijo una vez otro ministro de color serio como yo, por cierto, ¿cómo se llama? Ministro de Educación, Aristóbulo, que por qué Carrizo, un profesor universitario como tú, como yo, tenía que ganar más que un obrero. ¿Ah? Sí, recuerdo. Son hechos públicos, comunicacionales. La gente los oye, y como ellos son tan elocuentes, que les encanta decir las cosas, entonces no estamos engañando a nadie. Yo aquí no estoy diciendo una sílaba que sea falsa. Todo el que me está oyendo sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, se requiere una cantidad de esfuerzos que van mucho más allá de lo que de lo referido al hecho netamente económico. Tiene que haber una disposición de hacer, de rescate de todas esas fuerzas, esos valores, esa reserva moral de que tenemos los venezolanos, esos valores democráticos, esos valores de la libertad, concentrarse y bueno, y remar todos hacia un mismo sitio, dejar los políticos, los dirigentes políticos, dejarse metiéndose en zancadillas y dándose codazos y pescueciando ahí para aparecer. No, tienen que hacer lo que haya que hacer para que podamos restablecer la democracia en nuestro país. Me parece y volver a ser libres. No, en serio, llegamos a la conclusión del espacio. Estuvo bastante didáctico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por gracias a participar acá nuevamente. Muchísimas gracias.
Bueno, también vamos a recordarle a nuestros televidentes que estamos en nuestro canal de YouTube, Programa Alternativas. Ahí tenemos un 80% de la gama de nuestros programas grabados en diferentes tópicos de temas de sensibilidad social, porque nosotros presentamos para ustedes diversas opciones sobre lo que hoy conversamos. Tome usted su propia iniciativa, Maribel. Y también recordarles que el Instagram nos pueden seguir en @alternativastv. La reposición será el viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces, chao, chao.